Encontré este libro que se llama Oraciones para todas las ocasiones y del cual he venido ya durante algunos días extrayendo alguna oración para comenzar el día o para comenzar nuestra liturgia, que la hacemos en horas de la mañana. Pero este libro que se llama Oraciones para todas las ocasiones trae también oraciones para la noche y muchas más oraciones que voy a seguir compartiendo al inicio de cada liturgia. Esta se llama Oración de la Noche. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías, los desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor, a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina de alguien, perdón. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mí, alma, la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido de la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso e envolvente me has cuidado como un padre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo está en silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí. Padre, quiero que mientras entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos, en tu nombre, Señor, descanse tranquilo, así sea. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Barlega Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Estamos reunidos aquí para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra iglesia. Hoy correspondiente al jueves 18 de septiembre del 2025. En sala nos acompaña Nancy, si no estoy mal, hermanita de nuestra comunidad. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Los favores de siempre, un cariñito, dándonos like, compartiendo el video, suscribiéndose a los canales de YouTube y los que puedan, quieran y puedan ayudarnos económicamente a través del NECI 301-551-2161. Al final de la emisión lo colocamos para que a través de eso nos hagan sus aportes. Así es que, sin más, el Señor les bendiga y vamos con oración. Gracias, Padre de amor, porque aquí nos tienes, porque conoces nuestros corazones, porque nos has elegido, porque a pesar de que por momentos nos sentimos indignos, tú nos dignificas, nos justificas, nos has elegido y aquí nos tienes. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, así como hemos dispuesto nuestro tiempo. Y todo lo que hacemos aquí lo hacemos en tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí nos tienes, nos instruyes. Danos esos oídos de discípulo, esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esos pies de misioneros, para que no solo escuchemos tu palabra, para que también permitamos que se haga vida en nosotros, para ponerla en práctica y para llevarla a todo el mundo. Tal vez si miramos lo geográfico, nos queda difícil ir a todo el mundo, pero nos tienes esta herramienta virtual para ir a todo el mundo y llevar el Evangelio. Te escuchamos, Padre de amor, dispuestos a compartir cada vez más todo lo que recibimos de ti. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe,
la pureza. Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y permanece en ellas, para que todos vean cómo progresas. Cuida de ti mismo y de las enseñanzas. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad, justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre. Jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en la casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándoselo detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con los cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo: han quedado perdonados, y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un momento, unos instantes en intimidad con esta palabra. Permitamos que se haga vida en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo, con su impulso, nos ayude a compartir. Espíritu Santo, dador de vida. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, infunde en nosotros ese deseo, ese anhelo de compartir tu palabra. Espíritu Santo, toma nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y permítenos decir lo que tú quieres que digamos. ¿Quién quiere empezar? Gladys. Buenos días, hermanos, otra vez, nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos experimentar nuevamente este desayuno, este alimento tan importante, lo primero en cada ser humano. Por muy joven que sea uno, yo entiendo y Dios me dice que no es la juventud en años, sino lo joven, lo pronto que uno acepte el amor de Dios, acepte seguir a Dios, que no lleve uno mucho tiempo, que así sea poquito tiempo que uno lleve apenas llenándose de Él, llenando su vida, sus emociones, sus palabras, su sentir, todo su ser de Dios, no importa el tiempo que uno lleve. Lo importante es cómo lo hizo la mujer que lo vio, se arrodilló, lloró, le secó sus pies, le lavó sus pies con sus lágrimas, le secó con su cabello, le ungió el mejor perfume. O sea, son esos momentos donde realmente cuando uno permite que el Espíritu Santo lo llene a uno en cualquier momento, en cualquier etapa de su vida, pues muy jóvenes, gloria a Dios, es una bendición muy grande cuando uno desde pequeñito empieza con sus hijos, con sus adolescentes, con todos a irles dándoles a conocer la palabra de Dios. Es hermoso porque tienen una vida más agradable que las personitas que no lo hicimos desde pequeñitos y que esperamos a llegar a una edad madura cuando ya estamos muy aporreados por la vida, cuando hemos hecho mucho desorden en nuestra vida, como la pecadora, hay muchos pecados, pero que llega el momento en que uno dice, Dios mío, Señor, aquí estoy, cógeme, soy tuya y haz de mí y moldéame según tu voluntad. Es hermoso. Este tema hoy me llena mucho porque no importa el tiempo, la juventud es ya, en el momento en que uno decida recibir a Dios, decida uno ser grato a Él en todo lo que Él nos está dejando como enseñanza, ¿no? Que es uno ser amor, que uno ser agradecido, que uno ser justo, que uno perseverar en Él, que uno ser abierto a aprender, que uno escuchar la palabra, interiorizarla, que uno llenarse del Espíritu Santo para hacerse mejor y mejor ser humano cada día. A mí hoy me habla en esa parte de eso, donde Dios en cualquier momento, Él nos perdona todos nuestros pecados. El Evangelio hoy así lo narra y lo desarrolla en un banquete, en cualquier situación, en medio de cualquier evento que estemos, donde sea, cuando menos pensemos, porque es que Él ya nos tiene a nosotros trazado un camino. Nosotros somos los que no lo sabemos, pero cuando lo vemos y lo entendemos y lo aceptamos, es maravilloso.
Entonces es como decir, bueno, aquí estoy joven, dependiendo con la enseñanza de Dios, pero a mis 64 años estoy empezando. Entonces es como eso, ¿no? Como ver, como que se transforma la juventud de amar a Dios y ser uno joven, pero los años y la experiencia que uno tiene para uno poder decir, uy, yo recibo y como que me cuesta más trabajo, por supuesto, pero Dios mío, es hermoso y es grandioso y yo invito a todo mundo, jóvenes, niños, a que nos demos la oportunidad de que cada espacio como estos los cojamos de la mejor manera, cojamos lo mejor que nos sirve, nos llenemos de lo mejor y que cada día seamos mejor y mejores seres humanos para así ser un ejemplo de vida en todo nuestro entorno. Amén. Amén. Muchas gracias, Gladys. Ruquita. Francita, buenos días, hermanitas, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Sí, la palabra del Señor todos los días nos emociona, pero de verdad, cuando uno ha llegado a los pies de Cristo, cuando uno ha tenido ese encuentro personal con Él, yo siempre digo, después de llegar a mi comunidad y decir que tuve ese encuentro personal con el Señor, que ahí me sentí perdonada por Él. Y siempre digo, ¿de dónde me sacó a mí el Señor? Y vemos que todo esto vemos la misericordia del Señor, vemos que nunca es tarde para nadie, nadie, por más que nosotros ayer se decía de juzgar, eh, y nosotros podemos decir, ese pecador que supuestamente nosotros señalamos, no tiene oportunidad. Y nos damos cuenta que el Señor es el Señor de las oportunidades. Él siempre, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar lo grande, pequeño que sea, porque pecado es pecado, eh, Él siempre está dispuesto y está ahí cuando nosotros de verdad, con un corazón sincero, con un dolor profundo, de verdad, lo encontramos y nos sentimos perdonados y sobre todo sentir esa certeza, creer de verdad que hemos sido. Eso se necesita de entender el amor del Señor, de entender acercarnos de verdad a Él con un corazón sincero, con humildad. Eh, cuando reconocemos en realidad que hemos fallado, que, que estamos mal, o sea, y Él siempre nos da esa posibilidad de acercarnos, de reconciliarnos y de encontrar su misericordia, su perdón. Él siempre está disponible ahí, Él siempre está esperando. Y la verdad, lo que decía mi hermanita Gladys, eh, no es, yo digo que el hombre viejo puede haber sido un anciano en mi vida y llegar, no importa la edad en que haya tenido ese encuentro personal con el Señor, Él, Él nos devuelve la vida, Él nos vuelve jóvenes. Recordemos que el Espíritu de Dios nos levanta, nos renueva, nos restaura. Cuando recibimos esa gracia, nosotros de verdad entendemos que no importa la edad, no importa lo que sea, las fuerzas están ahí, o sea, para seguir adelante, ser valientes y sobre todo, yo digo hoy, ser agradecidos. Con mi apachurró el corazón esta lectura de hoy y para ser más agradecidos con el Señor. ¿Y cómo se devuelve ese agradecimiento? Amándolo sin reservas, sin, sin tener otra prioridad que sea Él de verdad en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Ruquita. Celi. Gracias, María Nancy. Muy buenos días, comunidad. Hoy encuentro en la palabra del Señor mensajes tan hermosos como nos los enseña San Pablo. Aquí, esta enseñanza y esa preparación que San Pablo hace a Timoteo. Timoteo es el joven. ¿Y esto qué nos representa? Esa juventud del corazón hoy en nuestra propia comunidad. Yo lo asemejo para aquellas personas que se están preparando para poder evangelizar.
que están aprendiendo cada día de nosotros, los que ya llevamos cierta trayectoria, de aquellos que manejamos de alguna manera la palabra del Señor y que la entendemos y la podemos transmitir. Aquí San Pablo anima a Timoteo y nosotros hoy animamos a aquellos hermanitos que son perseverantes, que asisten a los grupos presenciales, que practican en la palabra del Señor y le damos como una enseñanza, una preparación. Y siempre los exhortamos a saber leer bien, hacer la lectura, poner atención. Y esto también nos lleva a que aprendamos a exhortar. ¿Qué mensaje es el que lleva el Señor en cada contexto de su palabra? Esto es como la preparación que nosotros hacemos para que cada integrante de nuestro grupo siempre se prepare, sea atento a a aquello bueno que nosotros inducimos, a prepararnos, que quitemos ese miedo, que quitemos esas inseguridades, porque a veces tenemos los dones, pero no sabemos darlos, no sabemos entregarlos. Entonces, hoy San Pablo nos invita a que esa juventud en el corazón, en la mente, aprendamos a manejarla, que seamos esos conductores del amor del Señor a través de los dones y de las gracias para cual el Señor nos prepara diariamente. Y hoy también nos lo demuestra el salmista. Señor, qué tan grandes son tus obras. Eso lo vimos porque cuando vemos con los ojos del alma, nosotros encontramos ese regocijo. Vemos que en todo el Señor pone su justicia. Abre ante nosotros la verdad de lo que Él nos enseña, la verdad de cómo se cumple, de esa rectitud con la cual nosotros obramos y sobre todo la sabiduría que pone el Señor en cada uno de nuestros corazones. Esa sabiduría es para saber quién es el Señor, cómo debo obrar, cómo debo practicar y sobre todo darle gracias al Señor en nuestras alabanzas y en todo lo que nosotros vayamos progresando durante nuestra permanencia en nuestra comunidad como verdaderos creyentes. Hoy el Evangelio nos transmite un ejemplo hermoso. Aquí pone de presente cómo en la época del Señor esa actividad de sociabilidad atrae lo bueno, pero también conlleva lo malo. Aquí el Señor pone de presente esas tantas preparaciones y, digamos, etiquetas que tenían los judíos cuando invitaban a alguien importante, pero olvidaban lo principal. Y aquí el Señor, a través de un ejemplo tan sencillo, dio a entender a aquel fariseo a quien lo había invitado, qué era lo esencial, lo que a él le faltaba, qué era lo más humilde y sencillo que él podía haber dado a todos sus convidados. Y aquí hizo una revelación muy hermosa. Faltó amor, faltó misericordia, faltó bondad. ¿Y en dónde estaba ello? Representada en aquella mujer humilde, pecadora, que es lo que une o representa a toda la humanidad, como somos todos nosotros, llenos de pecados, de incertidumbre. Pero cuando el Señor nos da ese momento de encuentro, cuando lo buscamos, porque es cuando lo buscamos, y el Señor se deja encontrar. Esta mujer recibió tanto regocijo, tanto amor, tanto perdón, que hoy la palabra del Señor nos invita a eso. Miremos hacia adentro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdaderamente somos aquellos que entregamos esas gracias y esas bendiciones que diariamente el Señor derrama a todos nosotros como comunidad, como miembros de la iglesia, como aquellos que perseveramos diariamente? ¿Verdaderamente ponemos en práctica su palabra? ¿Estamos dispuestos
a ese perdón y a esa bondad que el Señor nos derrama todos los días a través de su palabra para seguir perseverando. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos ha abierto los ojos del alma, los ojos del corazón. Tu bálsamo de amor, Señor, se ha derramado en medio de nosotros. Amén. Gracias, María Nancy. Amén. Muchas gracias. Amparito, por favor, sigue brevemente, por favor. Muy buenos días, hermanitos, Dios los bendiga. Sí, pues relativamente lo han dicho ya todo, pero pues sí, el Señor nos invita dice que no menosprecie tu juventud, que no la menosprecie. En cambio, que seamos un modelo, quiere decir pues que nosotros somos esos instrumentos que el Señor ha tomado para que nosotros podamos reflejar, ver su rostro, ver su presencia. Dice que nosotros nos hagamos pequeños para que Él crezca. Y dice que con nuestra conducta, el amor, la fe, la pureza, nos da todas las pautas de cómo es que nosotros debemos vivir la vida, vivir este momento, hasta cuando Él llegue por cada uno de nosotros. Sí, allá está hablando en ese momento de antes, pero hoy nos habla a nosotros que estemos viviendo de esta manera, de esta forma. También nos dice que no descuidemos los dones que Él nos ha dado, que podemos exhortar, imponer manos. No dejemos que estos dones se pierdan, queden escondidos, sino que nosotros los coloquemos en práctica, que permanezcamos en su amor y su presencia, porque la gracia del Espíritu Santo permitirá que nosotros podamos enseñar, que nosotros podamos guiar a muchas ovejas que en este momento no lo conocen, que están perdidas, como lo decía, que deja las 99 por buscar una. Y dice, grandes son sus obras, nos lo ha venido diciendo, nos muestra esas obras tan grandes, pero nosotros somos tan incrédulos, tan que no creemos, todavía nos muestra cuáles son las obras tan grandes y no, todavía como que no captamos, y vuelve y nos dice, mira cuáles son las obras tan grandes, para que nosotros podamos captar y mirar y ver todo lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros grupos. Y todavía no lo confirma en el Evangelio, porque lo han dicho ya. Realmente la misericordia del Señor es tan grande y nos invita como esa mujer. No se midió qué le iban a decir, no se midió cuánto iba a ser la crítica, ni por qué le irían a hacer. Se entró a esa cena de estos hombres, imagínense que no le hubieran podido hacer, y se postró a los pies de Jesús. Él quiere que nosotros lleguemos allí, que nos postremos ante tu presencia, que nosotros escuchemos su palabra, que nosotros verdaderamente dejemos que Él actúe en cada uno de nosotros. Lava sus pies con sus lágrimas, unge con esas aromas, con ese perfume. Y qué maravilloso, porque Jesús también le da ese valor a esa mujer. Él ama a sus hijos, nos ama a todos, y Él no le importó el pecado de ella, sino que la acoge, perdona sus pecados por su fe. Entonces nos invita a que esa fe de nosotros sea firme, que esa fe de nosotros sea transparente, de verdad que le demos la honra y la gloria al Señor, que nosotros dejemos que nuestro corazón sea tocado por su dedo, así como la hemorroísa, solo con tocar el manto, Señor, que nosotros seamos sanos y podamos hacer esa. Amparito, muchas gracias. Claudita. Muy buenos días para todos. Aquí en el Evangelio, pues nos sigue recordando el perdonar, el acoger al pecador, el no juzgar a nadie, porque nuestro Señor no lo hizo con nosotros, con nadie, sino más bien acogerlo, entenderlo y tener la generosidad
perdonar y así poder aliviar ese corazón destruido. Porque como dice nuestro Señor, ¿quién puede amar sin ser perdonado? Entonces, y no más lo que ha hecho mi Dios, digamos, con mi vida. Yo siento que Él me ha perdonado, me ha restaurado, me ha hecho fuerte. Entonces, ahí nos da a entender que por medio de nosotros, de nuestras acciones, con amor, con todos, todo se puede, que podemos construir, reconstruir a esta persona que estaba perdida y con el amor y la misericordia cambiar esta vida llena de vacíos. Porque cuando hacemos las cosas con Dios, con el amor, todo se puede. Cuando actuamos bien, cuando oramos de buena manera, Dios nos da la gracia para poder cambiar a esta persona que de pronto está fallando. Amén. Amén. Muchas gracias, Amparito. Claudia, perdón. Voy a leer algo que colocó Nidia Ruiz. Dice, buenos días, Dios les bendiga siempre en el amor del Señor. Hoy Él me habla que seamos modelo para los demás, ser fieles a su palabra, a su palabra de Dios con amor. Nos dice que nadie nos menosprecie, que conservemos la conducta, cuidando aquellos dones que Él nos ha regalado. Nos invita a imponer manos en nombre del Señor. Debemos ser constantes con la enseñanza que Él nos ha enseñado con humildad, amor y misericordia. Él nos ofrece la salvación. Amén. Muchas gracias, Nidia, y muchas gracias a todos ustedes que han participado. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible, iniciando por el Evangelio. Quiero recordar aquí, resaltar la actitud de dos personajes especialmente. La actitud del fariseo que invitó al Señor, Simón, dice aquí que se llama. Inicialmente le ruega, no sé con qué intención le ruega el Señor que vaya a cenar a su casa. Inicialmente le ruega que vaya a comer con él. Recordemos que los fariseos tenían un estatus importante allá en ese pueblo, en ese país. Tenían un estatus importante y ellos no invitaban a comer a cualquiera. De hecho, los otros comensales no tendrían que ser tampoco de bajo perfil. Eran personas importantes y se les coló. Me llama la atención muchísimo que hasta el mismo autor, con todo respeto a San Lucas, dice una pecadora. Se resalta, una pecadora. ¿Sí? O sea, se señalaba a esa mujer. El fariseo lo hizo, el autor, el que escribió aquí también. Que la intención, recordemos lo que había hecho Jesús en las lecturas anteriores, había resucitado a un joven, había hecho cosas que tal vez hablaba, se admiraban, que tal vez llamaron la atención del fariseo, y tenía una imagen de Jesús, que importante, del letrado, o sea, tenía una imagen de Jesús superficial, ¿sí? Esa era la actitud del fariseo, pero su corazón, ¿cómo estaba? Porque después lo juzgó, ahí en su corazón le juzgó. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pues es una pecadora. Bueno, ¿y cómo sabía este fariseo qué clase de mujer era? No quiero entrar en profundidad, pero me pregunto eso. Y la actitud de ella. En esa época las mujeres eran nada, eran un cero a la izquierda, mucho menos iban a ser invitadas a una cena, y una cena tan importante, y más con la fama que tenía, estaba etiquetada como pecadora, ¿sí? Pero ella no le importó eso. Ella lo único que quería era llegar a los pies de Jesús. Ella superó obstáculos, ella resolvió. Yo no me imagino qué tuvo que hacer esta mujer para llegar ahí y estar a los pies de Jesús. No le importó lo que le fueran a decir, lo que le fueran a hacer, que la fueran a criticar.
Tal vez sintió algo de temor al querer hacer ese acto, pero ella no, ella fue auténtica, fue ella misma. Se fijó una meta que era llegar a los pies del Señor. Se fijó una meta que era recibir todo su amor, su misericordia. Es más, ella ni siquiera, aquí no nos dice el texto, tuvo que haber mencionado la palabra perdón. El Señor ya conocía el corazón de ella, porque el Señor conoce nuestros corazones, conoce cada corazón. Como nos decía también la liturgia en estos días, el Señor conoce y nos da a cada uno, como nos habla el Salmo, justicia y verdad, que es Él. Y Él en eso se fijó, no como los hombres, que nos fijamos en las apariencias. Nosotros los hombres nos fijamos en la superficialidad. No quiero resaltar en todo lo que ya dijo Jesús, que hizo la mujer, e incluso en la parábola que contó, porque ya ustedes han profundizado y el texto lo dice muy claro. Quiero saber de las actitudes, del perdón que él la sanó, la liberó con su acto de amor que venía de lo más profundo de su corazón. Su intención era estar a los pies de Jesús y ella indudablemente se fue en paz. Yo digo que esa es la verdadera fe, no es creer en Dios que me va a hacer milagros y que todo lo que pida ya me lo va a conceder. No, la verdadera fe es estar a los pies de Jesús, es ir. Él le dijo, vete en paz, y en esa paz que de sentirse liberada y de compartir todo lo que de él recibió. Aquí a ella la menospreciaron, Jesús la dignificó, la despreciaron los hombres, la desvalorizaban. Incluso este fariseo también menospreció a Jesús. Y en eso quiero enfocarme para la primera lectura. Le comienza diciendo San Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un joven, hijo de judía y de griego, pero que estaba aquí abrazando la fe con su aspiración de ser presbítero. Entonces él le dice, comienza diciéndole, hermano, como hermanos somos todos, que nadie te menosprecie por tu juventud, pero yo no quiero aquí centrarme solo en la juventud. Quiero hablar de ese menosprecio para cada uno de nosotros, porque cuando quieren menospreciar, menosprecian por ser joven, por ser viejo, por ser mujer, por ser hombre, por ser sabio, por no, como decía la palabra que ya lo dije, malos si tocan melodías alegres y malos si no los tienen contentos. El que quiere menospreciar, menosprecia. Pero el que quiere estar a los pies de Jesús, repito, supera obstáculos. El que quiere estar a los pies de Jesús y hacer su voluntad, de ir al mundo entero, de predicar, no solo de sanar, de visitar enfermos, de hacer obras de misericordia, muchos, sin decir que no las hago o que no se deben hacer, pero muchos las hacen, las ONG, muchos dan a los pobres, dan de comer, pero ese alimento que es del cuerpo, ese alimento que perece, que se procesa y se acaba. ¿Y quiénes son los que realmente dan alimento espiritual, que es para toda la vida, que es eterno, que es salvación? No nos dejemos menospreciar, ni mucho menos nos menospreciemos nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los que nos desvalidamos. A veces nosotros mismos somos los que nos anulamos, no confiando en nosotros. El Señor confía en nosotros mucho más de lo que nosotros mismos podemos confiar. Esta exhortación, mire, dediquémonos. Aquí dice, sé en cambio modelo. En otra versión que leí, decía, esfuérzate por ser un modelo, porque es que no es fácil. Pero ¿qué se necesita para poder hacerlo? No ser perfecto humanamente, obvio, hay que trabajar por la perfección que Jesús nos habla. Pero en el paso a paso, incluso en el error, levantarnos, dejarnos moldear por el Señor,
tratar de ser ese modelo en el amor, en la fe, en la pureza del corazón y la pureza del cuerpo, no solamente hablan de la pureza del cuerpo, en la lectura, en la exhortación, no solo en recibirla, sino también darla, en la enseñanza, en el aprendizaje, en el crecer, no descuidando nuestro crecimiento personal y en comunidad, en todos los sentidos, todo lo que aquí San Pablo le recomienda a Timoteo es para cada uno de nosotros. Y ya para finalizar, esta última frase, este último párrafo, cuida de ti mismo y de la enseñanza. Hay que cuidar de el crecimiento. Recordemos que el enemigo anda como león crujiente, buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo constante en todo lo que nos ha recomendado a través de todos estos días que hemos leído la primera carta, y nos sigue recomendando en esta primera carta a Timoteo y una segunda. Seamos constantes, no descuidemos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos que procurar ser modelos. Y recordemos que la meta final es la salvación, no solo nuestra, sino de todos aquellos que nos escuchan. Porque sí, porque grandes son las obras del Señor, grandísimas, esas obras que ha realizado en nosotros. En la justicia, recordemos que es justicia, es darle a cada quien lo que merece, lo que necesita. Merece, decimos las personas, los humanos, pero es lo que necesita. Y la verdad que ese es Jesús. Recordar que la mayor obra está en mí. Yo soy una obra maravillosa de sus manos. Entonces confiemos más en nosotros mismos, en la obra del Señor. Resolvamos. No dejemos que el miedo, las circunstancias, las ocupaciones nos dominen. Superemos y miremos esa prioridad que es el Señor. Y la mujer no se quedó acomodada a los pies del Señor. Ella se fue libre y muy seguramente se fue a gritarle al mundo toda su experiencia. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Nasita. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Pienso yo que las lecturas de hoy son bastante claras. En el Evangelio encontramos un grupo de personajes, el fariseo, esta mujer que después venimos a saber que es María, y que sabemos que vivía en el bajo mundo y que trabajaba vendiendo su cuerpo y haciendo muchas cosas. Encontramos también un prestamista y encontramos dos personas que son perdonadas por ese prestamista. Encontramos un Simón que después también necesita ser grandemente perdonado. Y yo diría que la conclusión de todo esto consiste en que todos los seres humanos tienen derecho a equivocarse, digámoslo así, y todos tienen el derecho también a cambiar, o todos tienen el derecho a reconciliarse. Entonces, pues el fariseo lo intentó. Tenía una cierta inclinación, le llamaba la atención tal vez lo que Jesús predicaba, lo que Jesús decía, las cosas que hacía, pero le terminó siendo mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Y eso qué nos enseña? Que muchas veces, pues no por ser más religiosos, era fariseo, no por ser más o aparentemente espirituales, es más fácil el proceso de conversión, no necesariamente. Yo siempre he dicho que es más difícil que un tibio se convierta que un frío se convierta. Es mucho más difícil que un tibio se convierta, porque el tibio cree que ya las cosas las está haciendo bien y cree que ya va por el camino correcto. Mientras que el que es frío sabe que está muy lejos de Dios, sabe que está muy apartado de Dios, sabe que está equivocado
y cuando ve la luz entiende la diferencia, mientras que el tibio confunde las cosas y de pronto muchas veces se siente bueno, se cree bueno, pero no lo es tanto. Entonces, por eso más adelante termina también lo que decía Nancy, juzgando a Jesús. Juzga a la mujer y juzga a Jesús. Hizo su intento, pero tal vez no lo consiguió. Pero sí encontramos una mujer pecadora que reconoce que es mala, que lo que está haciendo no está bien, y reconoce su pecado y se humilla y pide perdón, etcétera, etcétera. Aunque ahí pues no dice literalmente que ella haya pedido perdón. Luego encontramos el ejemplo del prestamista con las dos personas, una a la que le debía mucho y otra que le debía poco. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces el fariseo cree deber muy poco y la mujer que viene a enjugar los pies con sus lágrimas, los pies de Jesús, siente que debe mucho. Y Jesús le pregunta a Pedro, bueno, ¿y cuál? El prestamista le perdona la deuda a los dos. ¿Cuál estará más agradecido? Pues terminó siendo aquella mujer a la que mucho había que perdonarle, la que termina siendo más agradecida. El fariseo que de pronto cree que en gran medida el favor que tiene de Dios es fruto de su propio mérito, fruto de su propia santidad, fruto de su propia perfección. Lo que nos pasa a nosotros los católicos, ¿no? Hay gente que quiere tener el derecho a comulgar. Es que yo tengo el derecho de comulgar porque es que yo soy bueno, yo soy buena. Yo hago el rosario todos los días, yo soy muy santo, yo soy perfecto, hasta hago obras de caridad, qué sé yo. Pero de pronto es una persona orgullosa, es una persona soberbia, es una persona engreída, es una persona antipática, es una persona autosuficiente, es una persona, y además de eso, quién sabe cuántos otros pecadillos de esos blancos que llamamos nosotros podrá tener. Pero pues esa persona no cree necesitar mucho de perdón de Dios porque se cree buena. Mientras que, por eso en otra parte del Evangelio dice que las prostitutas y los delincuentes y los malandros nos van a ganar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos van a lograr reconocer y descubrir que realmente estaban muy alejados de Dios y van a pedir perdón y Dios les va a perdonar. Bueno, entonces entonces el ser humano tiene derecho, cualquier ser humano tiene derecho de convertirse, cualquier ser humano tiene derecho de buscar de Dios, cualquier ser humano. ¿Cómo ayuda a Dios? Dios ayuda perdonando. Dice en otra parte de la Biblia que en Hebreos dice que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo Dios ayuda? ¿Cómo Jesús ayuda? Lavándonos de nuestros pecados por su sangre, con su sangre, y nos limpia y nos perdona. Aquí la pregunta es, ¿a cuál le será más fácil entrar en el reino de los cielos? Si al que se le perdonó mucho o y que necesitaba y que quería que se le perdonara mucho, o aquel que no necesitaba o que no creía necesitar mucho del perdón de Dios. ¿A cuál de los dos le va a ser más fácil entrar en el reino de los cielos? No es difícil de entender, porque si esta mujer, a la que se le perdonó muchísimo, aceptó ese perdón y entró al cielo, pues le va a ser mucho más difícil al fariseo, que cree que no necesita mucho de que se le perdone, porque él ya es buena gente. Él ya es muy bueno, él ya es muy santo, él ya es muy perfecto, él ya está por encima de los demás, por encima de otros. Con su orgullo, con su soberbia, con su prepotencia y con su altivez, le va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Tal vez aquí cabe la palabra humildad. Esa mujer pecadora tal vez termina siendo más humilde que el fariseo.
Y tal vez eso es lo que nos aleja de Dios. Miren que nosotros generalmente pensamos que lo que nos aleja de Dios son nuestros pecados escandalosos. Esos pecados que hacen demasiada bulla, esos pecados que hacen demasiada mella en la sociedad. Creemos que eso es lo que más nos puede condenar. Y resulta que de pronto lo que más nos puede condenar son esos pecados blanquitos, son esos pecados hipócritas, son esos pecados livianos, pero que cometemos constantemente y de los cuales no nos hemos arrepentido, de los cuales no creemos necesitar arrepentirnos. En la primera lectura, San Pablo sigue haciéndole recomendaciones a Timoteo. Querido hermano, que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé en cambio un modelo para los fieles en la palabra, en cuanto a tu conducta, amor, fe y pureza. Y yo le agregaría en cuanto a la humildad. ¿Ustedes se han dado cuenta que muchas veces el joven es soberbio? No siempre, pero hay jóvenes que son soberbios. ¿Por qué el joven es soberbio? Porque el joven pues se siente joven, se siente vigoroso, se siente fuerte, se siente capaz, se siente inteligente, se siente mejor muchas veces que otros. Nosotros los que ya hemos entrado en cierta cantidad de años, a uno de los años lo van haciendo bajar un poquito de ese pedestal. Y uno sabe que con los años uno se comienza a debilitar. Uno con los años ya siente que no es capaz de hacerlo todo. Uno ha ganado mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero ha perdido fuerzas. Entonces eso a uno lo hace un poquito como más humilde, ¿no? El adulto calcula, mide las consecuencias. El joven no. El joven coge un carro, coge una moto, qué sé yo, y eso pareciera que fuera eterno, que nunca le fuera a pasar nada. Uno ya lo piensa 3 veces, uno dice, me monto a ese caballo, no me monto a esa, corro o no corro, uno lo calcula. Y de alguna manera eso es como humildad, pues en la vida espiritual lo que San Pablo creo que le está diciendo también aquí a Timoteo es, sí sé un modelo, sé un ejemplo para los demás, pero creo que también le está diciendo, sé prudente, sé muy prudente. En la vida cristiana nos suele suceder. Primero nos suele suceder que nosotros no creemos merecer el perdón de Dios. Nos sentimos muy pecadores, nos culpamos demasiado, sabemos que cometimos muchas cosas que no debíamos de haber hecho. Luego recibimos el amor y la misericordia de Dios y nos sentimos muy felices y muy gozosos. Y luego a medida que pasa el tiempo, terminamos sintiéndonos como muy santos, como muy buenos y muy perfectos. Y se nos olvida de dónde vinimos, de dónde fuimos sacados. Esa palabra el Señor la utiliza mucho con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le olvidó de dónde fue sacado, de la esclavitud de Egipto. Y entonces el Señor le tiene que estar recordando constantemente al pueblo de Israel, no se te olvide de dónde te saqué. A nosotros no se nos puede olvidar de dónde fuimos rescatados. No se nos puede olvidar. Y eso nos tiene que hacer humildes. Eso nos tiene que ayudar a no ser como el fariseo que terminó juzgando a la mujer, juzgando a Jesús. O sea, podemos ser muy alegres, podemos tener mucha fe, podemos tener mucha esperanza, podemos tener un montón de cosas muy bonitas. Pero tenemos que también aprender a bajar el moño, recordar de dónde hemos salido y que en cualquier momento nos puede traicionar la carne. En cualquier momento la carne nos puede traicionar. Y no es que no creamos en la misericordia y en el amor de Dios, claro que sí. No creemos es en nosotros mismos. No confiamos demasiado en nosotros mismos.
porque en cualquier momento podemos trastabillar, en cualquier momento nos podemos tropezar y nos podemos caer. Entonces, como dirían por ahí, tranquilo, con calma, despacito, ¿sí? Acuérdense ustedes de la fábula esa de la tortuga y la liebre, ¿sí? Entonces, el joven es la liebre y el anciano, el abuelo, nosotros somos la tortuga. Y nosotros hoy en día decimos, es mejor lento pero seguro. En la vida cristiana debemos de aprender a ir lentos pero seguros. No hay sea que nos llenemos de soberbia. No hay sea que nos llenemos de orgullo. No hay sea que nos terminemos creyendo mejor que otros. Se nos olvide de dónde hemos salido y terminemos perdiéndolo todo. Terminemos echándolo a perder todo. Entonces, es una invitación a perseverar. Dice, hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de las manos del presbítero. O sea, no se te olvide que eres sacerdote de Dios, que estás al servicio de Dios. A nosotros los laicos, pues se nos olvida fácilmente que tenemos un sacerdocio común, el sacerdocio por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Medita estas cosas y permanece en ellas para que todos vean cómo progresas. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Mire que aquí más que, para mí, ¿no? Más que una invitación a ser santo y perfecto, es una invitación a la prudencia. Es una invitación a llevar la vida cristiana con calma, sin hacer alardes. Es que nosotros fácilmente caemos en eso. Terminamos alardeando de nuestra santidad cuando en realidad no somos santos, ni somos tan santos. Claro, nosotros vemos muchas personas y nos encontramos en la iglesia gente que alardea de su santidad y alardea de su posición. Pero diría yo, no se dejen contaminar, no dejen que esa levadura, en otra parte de la palabra utiliza ese término, no dejen que esa levadura los contamine. Eso aparentemente está bien, aparentemente es bonito, pero no se dejen contagiar de eso, de esa falsa santidad, porque es falsa al fin y al cabo. Porque esas personas que se creen, terminan creyendo tan buenas, terminan siendo muy malas. Juzgar al otro, denigrar del otro, excomulgar al otro, excluir al otro. Pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso dice, cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, recordemos que las obras del Señor son grandes y maravillosas. No olvidemos de dónde nos ha sacado. Dios es juez justo y es maravilloso. Nos ha perdonado muchísimo y debemos de buscar mantener un perfil bajo. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Por un lado, la justicia. Jesús nos ha justificado por su sangre y nosotros no nos hemos podido justificar solitos. Y por otro lado, la verdad. ¿Y cuál verdad? Pues hombre, de carne somos. En el mundo estamos. Sí, somos, aquí en este mundo no somos eternos, en este mundo no somos perfectos. Tus preceptos merecen confianza en él. Son estables para siempre, jamás. Se ha de cumplir tu verdad y tu rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. O sea, nosotros nos centramos es en él y no en nosotros. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Primicia. Lo primero en la sabiduría es el temer a Dios. Es que hablamos demasiado de la santidad y de la perfección nuestra y hablamos muy poco del temor de Dios. Es por temor de Dios, por amor a Dios, por no querer a Dios, que debemos de mantener ese perfil bajo. Tienen buen juicio los que lo practican. Buen juicio. La alabanza del Señor dura por siempre. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Amén. Muchas gracias a ti, Norman. Gracias a ti, Señor, porque nos elegiste, porque aquí nos tienes, porque nos guías, nos motivas y nos respaldas. Gracias, Señor, también por tu mamita hermosa, por esa mamita que también es modelo, es maestra y siempre nos lleva a tus pies, siempre nos lleva a ti. Mamita María, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que por la gracia del Espíritu Santo podamos vivir en humildad y sobre todo agradecidos, agradecidos de ese perdón, de esa misericordia que el Señor me ha dado, de donde me ha rescatado. Amén. amén. Para que con el Espíritu Santo seamos llenos de la gracia de Él y el amor de Mamita María para ser esos discípulos que Dios quiere que seamos y que seamos ese modelo para nuestra familia y todas las personas que nos rodean. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Vayamos felices, vayamos contentos, vayamos alegres a compartir todo lo que del Señor aquí hemos recibido, ese amor, esa misericordia, ese perdón. No sigamos cargando con culpas que el Señor, de las cuales el Señor ya nos liberó. Nos invitamos a los grupos de oración, formación y misión presenciales. De lunes a sábado nos reunimos. El lunes en Subia y en Fusagasugá, Cundinamarca. Y de martes a sábado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Para mayor información pueden escribir, pueden contactarlos al número 310-554-3814. Recordarles también por este medio la liturgia de la palabra a 8 de la mañana por la sala de llamada de Google Meet y el Santo Rosario de oración de intercesión, orando unos por otros en comunidad. De pronto esas situaciones difíciles que se nos presentan son más suaves porque vamos todos al Señor y entre todos caminando, llevando esa cruz, llegamos al Señor y su voluntad es sobre nosotros. También le damos gracias al Señor por las ofrendas, esas semillas económicas que se reciben no solo en la cuenta de Nequi 301-551-2161, sino también en los grupos presenciales. Recordamos que son ofrendas destinadas exclusivamente a la evangelización. En estos días los estamos invitando también a los jóvenes, de manera especial al campamento juvenil que se realizará en la tienda Cachipay los días octubre 4 y 5. Para mayor información, a los contactos 306-77-3027 y 304-583-7111. No solo les recordamos la invitación, que invitemos a otros jóvenes, que oremos por este campamento, por quienes los van a compartir con los jóvenes, sino también recordarles que hay jóvenes que queriendo ir y pudiendo ir, no tienen los recursos económicos, que eso no sea obstáculo. Podemos aportar también para que alguno de esos jóvenes vaya. Muchas gracias por su asistencia en este momento. Muchas gracias por estar aquí compartiendo la palabra. Gracias por compartirlo también y extenderlo virtualmente. Muy chévere. La loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento, porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios.
aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena.